El arte medieval nos ha legado la belleza de un universo pictórico entre críptico y simbólico, y por ello doblemente atractivo, que resulta fascinante a los ojos del hombre de hoy. Desde lo más recóndito de su sentimiento religioso, la expresividad de la pintura románica transporta el pensamiento a los más lejanos y oscuros años de nuestro pasado medieval. En cambio, la luminosidad del gótico, representada de forma singular en la vidriera, brilla en las tablas casi con igual fulgor. Los panes de oro reluciendo en el fondo de los cuadros, en los bordes de las vestiduras y en los nimbos de los personajes sagrados, sugieren la época dorada de un nuevo sentimiento de ser hombre. Lo que en la literatura había supuesto Dante, lo supone en la pintura Giotto. Ambos representan el esfuerzo de reconstruir de nueva planta, con estructura arquitectónica y desde los mismos cimientos, su propio arte, el patrimonio que habían heredado de sus mayores y que tras ellos quedará incrementado y distinto. En el otro extremo se encuentra Simone Martini, que inventa para la pintura cuanto Petrarca había inventado para la poesía. Ambos, poeta y pintor, representan el ritmo, la dulzura, la música de la palabra y de la línea. Los pintores de una punta a otra de la Europa occidental miraron bien a Siena, bien a Florencia y crearon una obra de cierta personalidad, pero siempre con un innegable débito a cualquiera de los dos maestros italianos y en ocasiones a ambos. Fue difícil sustraerse a la sobria verdad del uno y a la belleza amable del otro. Giotto y Simone Martini, los dos pilares sobre los que la pintura europea se asentaría durante más de una centuria. Giotto y Simone Martini, cara y cruz de una misma moneda acuñada entre el poder de la naciente burguesía florentina y el incipiente poder humanista de la corte papal de Aviñón, en Francia. En el siglo XIII, en un momento crucial del arte y del pensamiento medieval, Guillermo Durando, obispo de Mende, escribió hacia 1286 un bello Manual de los Oficios Divinos, donde defendía la utilización de las imágenes en el arte cristiano. Así, desviando la eventual acusación de idolatría, explicaba el porqué de las pinturas en el templo. Las pinturas y los ornamentos que están en la iglesia son las lecturas y las escrituras de los laicos, lo dice Gregorio. Una cosa es adorar las pinturas, otra cosa es aprender a través de la historia lo que representan, lo que se debe adorar. Pues la escritura lo muestra a los que la leen. La pintura, en cambio, enseña a los ignorantes que la miran para que sin instrucciones ellos vean lo que deben seguir y leer en estas pinturas, esto es, lo que no conocen por las letras. Desde finales del siglo XIII y partiendo de la estética bizantina que había caracterizado a la pintura románica, comenzaron a despuntar diferentes tendencias o escuelas pictóricas que conformaron la pintura gótica europea. En Italia destacaron las escuelas florentina y sienesa, mientras que en Francia se gestó, a través de la miniatura y de la vidriera sobre todo, el llamado estilo francogótico. Estas tres escuelas fueron las que, en definitiva, dominaron en la pintura europea. Los diferentes estilos que las caracterizaban se entremezclaron no pocas veces y fomentaron la creación de escuelas locales que subsistieron hasta bien entrado el siglo XV.
Giotto di Bondone, considerado en su época el más grande pintor de todos los tiempos, nació probablemente en 1267 en Col de Vespignano, de una sencilla familia de campesinos. Acudió en Florencia al taller del pintor Cimabue y pronto alcanzó una excelente reputación. Cuando contaba 23 años de edad, ante la calidad de la obra ejecutada por el joven pintor, el superior general de los franciscanos, Giovanni di Muro, le encargó las escenas de la leyenda sobre la vida del santo, pintadas también al fresco. Después, recibió gran número de encargos que le llevaron a Roma, Padua, Nápoles y también, probablemente, a Bolonia y Milán. Su estilo, directo y claro, nace de la agudísima observación de la naturaleza. Se esforzó en dar volumen a la forma, sacrificando para ello cualquier preciosismo lineal. Y no solo atendió a la pureza de la forma, sino a la estructura espacial de la composición, añadiéndose a todo ello el manejo excepcional del color, cuyas posibilidades utilizó con singular maestría. En su obra máxima, que es la decoración de la capilla de Enrico Scrovegni en Padua, los colores adquirieron una magnífica transparencia. Giotto yuxtapuso aquí, sabiamente, las gamas frías y las gamas cálidas, generando con ello planos de muy distinta profundidad. Las escenas estaban dedicadas a la vida de la Virgen y de Cristo e intentaban escapar de los estereotipos prefijados. Aunque en este sentido nada fue tan innovador como la iconografía de San Francisco, cuya humanidad reflejó con especial intensidad, quizá porque el santo, muerto en 1226, estaba demasiado cerca del pintor en el tiempo y en el espacio. Simone Martini nació en torno a 1287 y a pesar de que apenas conocemos nada de su formación, su arte debió de ser muy admirado desde los primeros momentos porque en 1315, antes de cumplir los 30 años, el Palacio Comunal de Siena le encargó la Gran Maestà, que había de presidir la Sala del Consejo. Dos años más tarde, en 1317, marchó a Nápoles a pintar la tabla que representa a San Luis de Tolosa coronando al rey de Nápoles. Viajó igualmente a Asís, donde pintaría, también por encargo de la familia real de Nápoles, la capilla de San Martín. Pero el viaje definitivo que cerró el ciclo de su evolución pictórica fue el que realizó a Aviñón, donde residió sus últimos años y donde murió en 1344. En la corte papal de Aviñón es donde inició también una gran amistad con Petrarca, que a la vista de la lírica belleza de la pintura del maestro llegaría a decir: «Seguro que mi amigo Simone estuvo alguna vez en el paraíso». El estilo de Simone Martini debe mucho a la delicadeza aprendida de Duccio. Esta deuda con el maestro está presente en los ropajes bordeados de oro, en la finura de los rostros y en la elegancia de las expresiones. No obstante, la influencia del arte francés que muestran ya sus primeras obras convierte al maestro en un innovador, o más bien renovador, de la escuela. El gusto por la línea y el preciosismo le lleva a extremos verdaderamente virtuosos, puestos de manifiesto muy especialmente
en sus versiones de la Anunciación. Las obras que le dieron mayor fama fueron los frescos del Palacio Comunal de Siena. Por una parte, un tema religioso, la Maestá, con una virgen coronada a la manera de las vírgenes francesas, pero siguiendo la composición tradicional italiana. Y por otro lado, un retrato ecuestre, el del condottiero Guidoricchio da Fogliano, representado en campaña entre las dos ciudades rebeldes de Montemassi y de Sassoforte, a las que él había conseguido someter. Ferrer Bassa fue el introductor del estilo italogótico en Cataluña. De las noticias que de él tenemos, puede afirmarse que vivió en Barcelona desde 1324 hasta su muerte, acaecida probablemente en el año de 1350. Se cree que viajó por Italia, donde estudió la pintura de Giotto y de Simone Martini. Compartió después el taller y los encargos con su hijo, el también pintor Arnau Bassa, muerto por los mismos años que el padre, a causa, seguramente, de la peste negra. Ambos alternaron el trabajo de iluminación de manuscritos con la pintura al temple sobre tabla y con la decoración mural. Siendo Ferrer Bassa pintor real de Alfonso IV y de Pedro IV el Ceremonioso, sus pinturas y las de su hijo Arnau estuvieron destinadas a edificios nobles, lo que propició que el arte italogótico fuera conocido prontamente en España y se difundiera también con cierta rapidez. En el estilo de Ferrer Bassa, la influencia de Simone Martini es muy grande. Pero Ferrer Bassa modela sus figuras con una pincelada segura que hace que las formas graviten pesadamente en el espacio pintado. Esto, unido a su manera de dar el color, buscando siempre la armonía y eludiendo yuxtaponer tonos fuertes, hace que, en ocasiones, recordemos más a Giotto que a los pintores sieneses. Por el contrario, será precisamente el espíritu y las formas sienesas de Duccio las que dominen en la obra de su hijo Arnau Bassa. La única obra segura salida del taller de Ferrer Bassa y ejecutada sin duda alguna por él es la decoración mural de la capilla de San Miguel en el monasterio de Pedralbes. Se trata de 22 escenas de la vida de la Virgen y de la Pasión, realizadas al óleo en 1346 y encargadas por la abadesa Francesca de Saportela y de Pinós. La Edad Media produjo gran número de pinturas, tanto murales como sobre tabla y vidrio, dando lugar a un rico universo formal. La transformación sufrida a lo largo de los años del románico y del gótico en el seno de ese mundo medieval va desde los cánones repetitivos del bizantinismo hasta las fórmulas más innovadoras y creadoras de un verdadero prerrenacimiento. El humanismo creciente se fue haciendo perceptible en algunas de las piezas maestras del período, de manera que, a través de ellas, es posible rastrear el camino recorrido por los grandes maestros. Tanto en la pintura mural al fresco como en la realizada al temple sobre tabla,
la escuela florentina destacó muy pronto por su interés en observar y plasmar la realidad circundante con la máxima objetividad. Este afán proporcionó mayor solidez a las formas, disciplina en las proporciones y una manera de componer más flexible. Con ello, se consiguió un espacio pictórico emulador del espacio real y un universo formal muy bien consolidado que fue, fundamentalmente, concebido por el genio de Giotto, el más grande representante de la escuela de Florencia. A Giotto se debe, en efecto, la comprensión total del espacio y su correlación con el volumen, superando con mucho los esfuerzos iniciados tímidamente por su maestro Cimabue. Por otra parte, sus discípulos Bernardo Daddi y Taddeo Gaddi siguieron fielmente las normas del maestro, aunque sin ser capaces de superarlo. No obstante, aquellas reiteradas rebeldías contra la norma dada fueron los primeros esfuerzos realizados en favor de una nueva pintura, alejándose de los estereotipos bizantinos que habían nutrido la pintura italiana. Las obras de todos estos maestros marcan con diáfana claridad la senda seguida. Desde la visión que del Cristo tuvieron los pintores de la escuela de Pisa, con su marcada curva y sus distorsionados antebrazos, pasando por los de Cimabue, de incipientes volúmenes en los músculos y el vientre, hasta llegar a la manera de ver de Giotto, de dramática verdad. Apenas han transcurrido unos pocos años. Sin embargo, la distancia formal que hay entre ellos es enorme. Lo mismo ocurre con el tema de la llamada Maestà, representación de la Virgen con el niño rodeada de ángeles y de santos, que conoce un cambio sustancial en manos del maestro Giotto, convirtiéndose en una verdadera matrona, mucho más humana que aquellas otras que la preceden en el tiempo y de las que indiscutiblemente desciende. La pintura de la escuela de Siena careció, por lo general, de la plasticidad y monumentalidad que había caracterizado a la vecina Florencia. La estética de la pintura sienesa parece descansar, sobre todo, en la amabilidad de las líneas, en el preciosismo de los trabajados y primorosos detalles y en la armonía de las líneas sinuosas. Aunque los panes de oro irían dejando paso a un estudio del espacio y de la perspectiva, no se renunció totalmente al lujoso efecto de los dorados. Por ello, la innegable transición de la escuela de Siena hacia una pintura tonal, es decir, de gradación lumínica para conseguir el volumen de las formas, fue menos espectacular que en la escuela de Florencia, pero no menos decidida. Duccio di Boninsegna fue el temprano iniciador de la escuela, y por lo tanto sensible aún al gusto por la tradición bizantina. Su arte, que confería cierta dulzura y melancolía a los personajes, mantenía formalmente relación con la pintura de Cimabue. Desde él hasta los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti, que llegaron a ser verdaderos discípulos de Giotto, hay toda una escala interpretativa de la belleza de la línea que culminó en el máximo representante de la escuela, Simone Martini. A los maestros de Siena debemos obras tan excepcionales como la Madonna Rucellai, de Duccio, donde el aún joven pintor demostró una gran sensibilidad en la forma de aplicar el color, así como una estudiada delicadeza en la compostura de las figuras. Por otra parte, en las Vírgenes con Niño de Ambrogio y Pietro Lorenzetti, lo que encontramos es el deseo de transmitir la ternura del sentimiento maternal. Para ello, los hermanos Lorenzetti rompen el modelo estático de la Maestà, creando nuevas fórmulas compositivas
que subrayan aún más el carácter amable de la pintura sienesa. En la pintura española se observa una temprana influencia italiana. Pronto se adoptó un nuevo formato para las representaciones pictóricas, el retablo, que acabó sustituyendo a las pinturas murales y a los frontales de altar. Imitando en sus comienzos la sencilla composición de las tablas italianas, el retablo terminó siendo un complejo conjunto de escenas ensambladas formando calles que contaban, como en una secuencia cinematográfica, las vidas de Jesús, de la Virgen o de los santos. Por otra parte, se fue haciendo evidente la asimilación progresiva del arte nuevo venido de Siena y de Florencia, de manera que la escuela florentina influyó poderosamente sobre Castilla, mientras la sienesa lo hizo sobre Aragón y Cataluña. No obstante, muy a menudo, ambas tendencias se entremezclaron, como lo habían hecho en la propia Italia, creándose a la vez nuevos prototipos de raíz hispana. Destacaron las personalidades de Ferrer Bassa y de los hermanos Jaime y Pedro Serra, sobre todo este último, cuya influencia se ha querido ver en el autor del magnífico retablo de Sigena. Después, Luis Borrasá, uno de los más grandes maestros de su tiempo, y Ramón de Mur, impregnado también por el gótico internacional y autor de la excepcional tabla de la Virgen de Cervera, prolongaron el estilo de los Serra hasta bien entrado ya el siglo XV. Obras maestras de este periodo son algunos frontales de altar, como el de Aviá, que aún sigue el modelo románico, pero con formas del gótico lineal, mientras en pintura mural destacan las decoraciones del monasterio de Pedralbes de Ferrer Bassa, y sobre tabla, el retablo de Sigena, cuyo anónimo autor hay que situarlo en el círculo de colaboradores de Ramón de Torrents. En Castilla destaca, por su singularidad y su elegancia, la tabla de las Plañideras, perteneciente al sepulcro de Sancho Sáiz de Carrillo, en la ermita de San Andrés de Mahamud, en Burgos. La pintura medieval estuvo fundamentalmente al servicio de la Iglesia, de modo que, salvo escasas excepciones en que la pintura profana alcanzó gran dignidad, los muros de las iglesias, frontales y retablos narraron la vida de Cristo, de la Virgen y de los santos. El tema predilecto de ábsides y frontales fue la visión apocalíptica de San Juan con Cristo entronizado y la apertura de los 7 sellos que inician el fin del mundo y el juicio final. La pintura románica, que tenía un sentido jerárquico en sus representaciones, reservaba el centro de los ábsides para pintar el Pantocrátor. El Todopoderoso, encerrado en una mandorla y en actitud de bendecir, estaba rodeado por el Tetramorfos, es decir, por los símbolos de los evangelistas. El león de San Marcos, el águila de San Juan, el toro de San Lucas y el ángel de San Mateo.
Cuando se abandona esta iconografía y el Hijo de Dios comienza a ser representado preferentemente en la cruz, al principio no pierde su carácter majestático y es ajeno a los sufrimientos de la pasión. En cambio, en la etapa gótica, el crucificado comienza a representar su verdadera pasión y muerte. Deja de ser insensible al dolor y su cuerpo, apenas cubierto ahora por un paño de pureza, muestra las huellas del sufrimiento. El rostro se contrae, el vientre se hincha y la curva de la cadera se marca exageradamente. Las heridas manan sangre y los antebrazos se descoyuntan saliéndose de la articulación del hombro. La imagen del Cristo va poco a poco adquiriendo volumen y por lo tanto adquiriendo cada vez mayor humanidad. Al principio, unas pocas líneas señalaban los músculos de los brazos y de las piernas, los pectorales, las costillas y el vientre, pero todo ello tratado con una excesiva rigidez geométrica. Después, la escuela de Pisa fue la primera que incorporó el perfil curvo al cuerpo de Cristo, aportando mayor credibilidad a la escena. De este modelo de Cristo tomó Cimabue la idea para el suyo, que está considerado como el primero con una clara intención de humanizarse, a una costa de perder el carisma de lo divino. No obstante, hasta que Giotto y Simone Martini no representaron su visión de la persona divina, la crucifixión no llegó a convertirse en el gran modelo del dolor humano. La creciente veneración hacia la Virgen María hizo que ésta se convirtiera en tema preferente de la iconografía cristiana. Durante los años del románico, apenas había escapado del modelo de la Virgen Trono, un mero asiento para el niño que, desde su regazo, bendice y toma composturas de adulto. Cubierta por el manto azul de simbología sagrada, es la llamada Virgen Bizantina o Theotokos. Descendiente de ella es la Virgen Odigitria, que desplaza al niño hacia su izquierda para mostrárnoslo con la derecha, señalando que él es la redención de la humanidad. Después, ya en pleno gótico, la Virgen adopta su papel de madre y refleja la ternura en su rostro mientras se acerca al Hijo, que es claramente el receptor de su amor. Es el modelo de la llamada Virgen Eleusa, o Virgen de la Ternura, tan representadas por los pintores de Siena y Venecia. Por otra parte, poco a poco fue ganando terreno la Virgen coronada como reina, propia del gusto francés, que convivió muchos años con la Theotokos de hábito bizantino. Al adquirir tan fuerte protagonismo durante estos años, el arte comenzó a ocuparse de la historia de la vida de la Virgen con una especial atención. Además de los temas ya tratados desde antaño del nacimiento y de la adoración de los magos, comenzaron a abundar las escenas de la Anunciación, cuya amabilidad era muy del gusto del gótico. Se repitieron también distintas versiones de la coronación en presencia de santos y de ángeles, e incluso los pasajes menos atractivos de Pentecostés y del tránsito o muerte de la Virgen, en los que aparece rodeada de las figuras de los apóstoles. Su papel de madre la implicó también en el dolor de la pasión, y comenzó a aparecer semidesmayada a los pies del crucificado o llorando sobre el cuerpo del Hijo muerto.
Los santos arcángeles, muy especialmente San Miguel y San Gabriel, han gozado de una rica y variada iconografía en el medioevo. Miguel, vencedor del mal, se ocupó de pesar las almas y de dirigirlas al cielo o al infierno, mientras Gabriel, en cambio, cobró protagonismo con la veneración mariana tan extendida en la época del gótico. El arcángel San Gabriel había notificado a la Virgen la llegada del Cristo como fruto de su vientre. Y esta escena de la Anunciación se convirtió en uno de los temas preferidos por el pintor de la Baja Edad Media. En el primer románico, los mártires siguieron siendo los santos preferidos de la iconografía cristiana, tanto en los frontales de altar como en la pintura mural. Mucho tiempo después, todavía San Esteban, primer mártir del cristianismo que murió lapidado, y San Lorenzo, abrasado en la parrilla, o San Pedro y San Pablo, sufriendo martirio, siguieron ocupando el espacio de los retablos góticos. Pero esta vez se unieron a ellos otros muchos santos, destacando siempre a aquel bajo cuya protección se había consagrado la Iglesia. Sin embargo, la pintura gótica prefirió representar una nueva generación de hombres santos. La de aquellos que dieron ejemplo, no con su muerte, sino con su vida. San Antonio Abad, venciendo a las tentaciones. Santo Domingo, predicando la palabra del Señor con sus Domini Cani. Y San Francisco, con sus Poverellos, abandonando los bienes del mundo por amor a Dios y a las cosas por Él creadas. Hay una profunda admiración por los fundadores de órdenes religiosas que contagiaban a su comunidad esta alegría de la vida de sacrificio y de entrega a los demás. Las escenas de la vida de San Francisco de Asís, pintadas por Giotto, son, sin duda, el mejor ejemplo de esta nueva iconografía cristiana. Sin olvidar el magnífico retablo pintado por Pietro Lorenzetti sobre la vida piadosa de la Beata Humildad. Durante la época románica, no se reconoció en el artista ni en su obra el mérito que, en cambio, tanto se ponderaría más tarde. Por ello, la mayor parte de las obras quedaron sumidas en el anonimato. Fue Italia quien primero supo respetar el genio de los artistas, y así pudieron surgir personalidades como la de Giotto, en Florencia, y Simone Martini, en Siena, que partiendo del pasado, buscaron y encontraron fórmulas nuevas para su arte. En realidad, y cada uno a su manera, ambos fueron los creadores de la nueva pintura. Enseñaron al resto de Europa los caminos a seguir, distintos pero a veces entrecruzados, como puede verse en la obra de nuestro pintor italogótico Ferrer Bassa. La decoración románica del ábside de la iglesia de San Clemente de Taúll es, sin duda alguna, la pintura mural más interesante que conservamos del siglo XII. El centro lo domina el Pantocrátor, es decir, el Todopoderoso, bendiciendo con una mano y llevando en la otra el libro divino. Yo soy la luz del mundo, puede leerse en él, mientras que las letras alfa y omega, primera y última del alfabeto griego, suspendidas en el infinito, nos recuerdan que Dios es el principio y el fin de todas las cosas.
se muestra ante nosotros rodeado por una mandorla formada con el arco iris, símbolo de la alianza entre Dios y los hombres, y sus pies descansan sobre el mundo que le sirve de escabel. A su alrededor giran aquellos personajes que San Juan denominó los vivientes, en su visión apocalíptica, llenos de ojos, entre los que vemos con claridad el león de San Marcos y el toro de San Lucas. Sobre la clave de la bóveda se representa también el Cordero Místico, único capaz de abrir los 7 sellos y que posee 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios lanzados al mundo. Las líneas que definen el dibujo son gruesas y trazadas con firmeza. Ellas delimitan los campos de color que se presentan planos, es decir, que no buscan efectos de volumen. No se siente interés por un desarrollo espacial del entorno, y se valora única y exclusivamente el poder expresivo de los personajes. Se centra la atención en el rostro del Pantocrátor, alargado y simétrico, aunque estructurado en el singular ritmo curvilíneo que le proporcionan las escalonadas cejas, el rictus de la boca y el bucle caprichoso de la barba. La frontalidad absoluta afecta no solo al Pantocrátor, sino también a todas las figuras de los apóstoles que se ubican jerárquicamente en los muros del ábside. Junto a ellos, la Virgen que, en estos años, aún no disfrutaba de la especial veneración que tuvo después en el período gótico, está dibujada con la simplicidad y la destreza máximas de que es capaz el maestro de Taúl. Por otra parte, ni un atisbo de espacio pintado, y sí, en cambio, un derroche de grecas, enmarques y cortinajes que enriquecen el escenario en que se mueven las figuras. La Maestà es la obra maestra de Duccio di Buoninsegna. Le fue encargada en 1308 para la Catedral de Siena, a donde fue trasladada en 1311. La gran tabla, de más de 4 metros de largo y 2 de alto, está pintada por ambas caras. En la principal se muestra a la Virgen con el niño en su trono, rodeada de santos, mientras que en la cara posterior se narran las escenas de la Pasión de Cristo. La Maestà es el resultado de la asimilación de la tradición bizantina y el nuevo concepto del color que su autor posee. Duccio yuxtapone los colores sin deseo de que estos generen el volumen o dilaten el espacio, de manera que rojos, azules, verdes y amarillos oro buscan un entendimiento entre sí, desinteresándose por la estructura de la escena. En la tabla principal niega la perspectiva y los santos forman apretadas filas haciendo imposible que exista el más mínimo espacio, ni entre las figuras ni tras ellas. Los personajes guardan una marcada frontalidad y simetría, manteniendo las cabezas a la misma altura a uno y otro lado del trono, características todas ellas propias de la antigua representación bizantina. Al dorso, las escenas de la Pasión se liberan en parte de este acusado hieratismo. Las secuencias se dividen en 2 calles horizontales y 7 verticales, siendo la central más ancha que las laterales. Enmarcadas en rectángulos, cada espacio rectangular se divide en 2. Salvo la primera, que representa la entrada en Jerusalén, y a la que Duccio distingue dándole todo el espacio disponible en el recuadro. Al igual que ocurre con la crucifixión de la calle central.
Las secuencias se desarrollan en espacios arquitectónicos o de paisaje, y las figuras se mueven con cierta facilidad en sus estrechos límites. Conmueven hondamente, unas veces por la ingenuidad de su narrativa, como en El prendimiento o en El huerto de los olivos. Y otras veces por la belleza de su simplificación expresiva, como en Las Marías ante el sepulcro. La Anunciación, realizada por Simone Martini, que hoy guarda el Museo de los Uffizi, fue pintada en 1333 para el altar de San Ansano en la Catedral de Siena. Es una tabla de casi 3 metros de largo por más de 2,5 de alto. Unas finas columnillas salomónicas dividen su superficie en 3 partes. En la central se cuenta la visita del arcángel San Gabriel a la Virgen María para anunciarle el nacimiento del Señor, mientras en las laterales aparecen las efigies de San Ansano y Santa Julieta. Toda la tabla va rematada con una delicada estructura gótica de 5 arcos apuntados y lobulados que cobijan las imágenes y sobre cuya clave aparecen también bustos de santos. La ejecución de estos últimos, y probablemente también la de los laterales, se debe a Lippo Memmi, discípulo y cuñado de Simone Martini, por lo que su firma aparece junto a la del maestro en la tabla. Es la obra más representativa del estilo de Simone Martini. En ella domina la línea cuidada y sinuosa, y el colorido claro y brillante. El fondo de oro reluciente hace recordar aún más la estética de las pinturas de miniatura. Todo ello está al servicio de un fin, el de transmitir el sentimiento de dulzura, ingenuidad y gozo que se supone debe destilar un tema como el aquí tratado. Las 2 figuras han sido dibujadas sobre un fondo dorado, sin ninguna referencia al mundo real, salvo el hermoso jarrón de azucenas que testifican la virginidad de María. El ángel acaba de posarse sobre la tierra. El revoloteo de su manto lo delata. La Virgen se sobrecoge en su presencia, gira sobre sí misma y se arropa atemorizada en el manto, mientras mira la rama de laurel que Gabriel parece ofrecerle como símbolo de eternidad. Ambas figuras ondulantes, dibujadas sobre el pan de oro, tienen un espacio muy escaso para moverse, pero sabiamente sugerido con el dibujo del suelo donde los personajes gravitan. El testimonio de Raúl Glaber, a comienzos del siglo XI, resulta impresionante al contarnos lo que sus ojos ven. Como se aproximara el 3er año después del año 1000, se vio en casi toda la tierra, pero sobre todo en Italia y Galia, la renovación de las iglesias. Aunque la mayor parte no tuvieran ninguna necesidad porque estaban muy bien construidas, un deseo de emulación llevó a cada comunidad cristiana a tener la suya más suntuosa que la de los otros. Era como si el mundo se hubiera revestido de un blanco manto de iglesias. Entonces, casi todas las episcopales, los santuarios monásticos dedicados a diversos santos, e incluso las pequeñas capillas de las villas, fueron reconstruidas por los fieles de una forma más bella. A todos estos monasterios, como el de Sacramenia, y a las nuevas iglesias, se les dotó del mobiliario litúrgico correspondiente, no faltando pintura mural, frontales y retablos que al fresco y al temple guarnecieron cromáticamente su interior. El retablo es una de las manifestaciones más características del arte gótico.
alcanzando un especial desarrollo en el ámbito español. El retablo pintado para la iglesia del monasterio de religiosas de la Orden de San Juan de Jerusalén en Sigena, provincia de Huesca, y actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, tiene una modélica estructura y concepción narrativa que permite rehacer sobre él la historia misma del retablo como expresión de la plástica gótica. El nombre de retablo procede del latín retrotabulum, haciendo referencia a las tablas pintadas que se colocaban detrás o sobre el altar. Estos retablos, que conocieron una notable evolución entre los siglos XII y XIV, fueron desde el presbiterio el punto focal del interior de todas las iglesias y capillas. El retablo fue adquiriendo con el tiempo una proporción marcadamente vertical, pero en su forma más arcaica no era sino una tabla con su propio marco y de reducidas dimensiones, sobre la que se distribuía en varios registros las distintas escenas. De un modo muy similar a lo que sucedía en los frontales románicos, la calle central del retablo se reservaba al santo titular de la iglesia o capilla, como pudieron ser el San Vicente de la iglesia de Estimariu o el Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores de la iglesia oscense de Tamarite de Litera. Ambas obras están pintadas al temple sobre tabla y pertenecen a la primera mitad del siglo XIV. A un lado y otro de estos dos santos españoles se recogen los episodios más característicos de su vida a modo de expresivas viñetas, que en el caso del lento martirio de San Vicente proceden de la leyenda popularizada por San Agustín y por Aurelio Prudencio. El cuerpo de San Vicente, arrojado finalmente al mar, flotó hasta las costas valencianas, donde recuperaron al mártir. En la vida de Santo Domingo de Guzmán, además de varios milagros como el de la mula postrándose ante la Eucaristía o el de la caída del arquitecto en la cripta de San Sixto, es notable su condición de defensor de la ortodoxia frente a la herejía de los albigenses en la escena de la quema de libros heréticos. De todos los retablos conocidos en este formato horizontal, el más espectacular es el que estaba en la capilla funeraria de don Pedro López de Ayala, canciller de Castilla, en el monasterio de San Juan de Quejana, en la provincia de Álava. Tanto el frontal como el retablo pertenecen al mismo equipo de pintores a los que don Pedro encargó esta obra en 1396. Los donantes aparecen en las escenas extremas del retablo, los hombres con San Blas y las mujeres con Santo Tomás de Aquino, solicitando su intercesión ante Dios, representándose de nuevo arrodillados ante Cristo en la cruz. El retablo que narra la vida de Cristo se lee cronológicamente como una historia, primero de izquierda a derecha el registro bajo, y luego, en la misma dirección, el nivel alto, de tal manera que lo que comienza con la Anunciación termina con la escena de la entrega del cinto de María a Santo Tomás. Este bellísimo retablo y frontal fue vendido en 1916, hallándose hoy en el Instituto de Arte de Chicago. La simple tabla pintada fue adquiriendo perfiles arquitectónicos que vinieron primero a sugerir una cierta verticalidad y después a reafirmarla. Así puede verse en el llamado tríptico de San Vicente, procedente de la iglesia de Estopiñán en Huesca, pintado hacia 1367, y en el retablo de los santos Juanes, el Bautista y el Evangelista, obra del llamado maestro de Santa Coloma de Queralt. En este caso,
donde los elementos arquitectónicos contribuyen a subrayar las calles verticales que terminan en unos apuntados remates entre pináculos. Todo el retablo descansa sobre un banco o predela igualmente pintada al temple, que sirve de asiento general a la obra. Aquellas formas angulosas de los remates del retablo fueron cediendo el paso a otras más suaves en arco, rematadas por florones. Así sucede en el de San Antonio Abad del maestro Rubió, pintado entre 1360 y 1375, y en el de San Esteban, pintado hacia 1385 y atribuido a Jaume Serra. Ambos utilizan ampliamente el oro en los fondos y coronan la calle central con lo que se llama espina del retablo, esto es, la escena del Calvario con Cristo en la cruz entre María y San Juan. Además de los santos titulares, fue muy común hasta bien entrado el siglo XV la dedicación del retablo a la Virgen con el Niño, apareciendo María en un trono y coronada, acompañada de ángeles y santos. A la Virgen está dedicado el gran retablo de Santa María de Sigena, con 5 calles sobre una predela, con su correspondiente espina culminando la calle central, más ancha y alta que las demás, y todo él protegido por un guardapolvo o pulsera, que viene a ser el marco general del retablo. La obra fue encargo del comendador de Sigena, fray Fontaner de Glera, quien aparece arrodillado ante la Virgen como donante del retablo. La obra se pintó hacia mediados del siglo XIV, y su autor habría que buscarlo en el círculo de colaboradores del maestro Ramón de Torrents, pues resulta clara su vinculación al estilo italogótico de carácter sienes. El espíritu elegante y curvilíneo que cabe observar en la tabla central, donde el borde del manto de la Virgen es muy expresivo en su movimiento de curvas y contracurvas, permite, en efecto, acercarlo más a Siena que a Florencia. Las escenas están dedicadas prácticamente a la vida de Cristo, pero en los registros de la derecha se guardan unas tablas para la vida de la Virgen, donde el episodio de la coronación tiene todas las excelencias de la pintura gótica, tanto por el ambiente al que tanto ayuda la arquería gótica del fondo, como por el religioso silencio imperante. Las ropas, los gestos y actitudes, en esta como en otras escenas del retablo, revelan que estamos ante un buen intérprete de la estética gótica. La lectura del retablo responde a un orden distinto del ya señalado, pues se leen de izquierda a derecha las 2 calles de nuestra izquierda, esto es, primero la Anunciación, después el Nacimiento, y así hacia abajo. Terminadas las 6 tablas, y pasando al lado de la derecha por la muerte de Cristo en la cruz, en la espina, seguimos en el mismo orden, para terminar abajo con la mencionada coronación de la Virgen. En la predela, centrando unas escenas referentes a profanaciones judaicas de la Sagrada Forma, aparece como contraste la institución de la Eucaristía en la Última Cena, con un bello bodegón sobre la mesa en torno a la que se disponen a cenar Jesús y los apóstoles. Solo uno, Judas, el que mete la mano en la bandeja central, no lleva el nimbo de oro como los demás. Es así como desde muy pronto se representó en la iconografía cristiana al traidor que entregó a Jesús. Todo el retablo está pintado al temple sobre tabla, dejándonos ver el anónimo pintor su maestría a la hora de crear espacios abiertos y cerrados, con sencillas perspectivas que cautivan por su ingenua belleza.
Poco antes de amanecer, los ayudantes del maestro comienzan a preparar los materiales para la jornada de trabajo. Bien amasando el mortero con el que finalizar la preparación del muro para pintar al fresco, bien machacando las tierras y minerales de los que se obtendrá el color. Esto es lo que hace aquella joven sobre la mesa de trabajo, con gran atención y con un movimiento que tiene mucho de experimentado ritual. Un mármol blanco, bien pulido, sirve de base para la obtención de este azul intenso obtenido a partir del lapislázuli, cuya mezcla recoge con sumo cuidado. El maestro, subido ya al andamio, participa también en esta tarea más propia de albañil que de pintor propiamente dicho, pues se dispone a rematar la preparación del muro que todavía muestra irregularidades en la superficie. Con un mortero de cal y auxiliado de una llana y una paletilla, se dispone a tapar las oquedades, repasando con atención la cara del muro sobre la que más tarde empezará a pintar. En un momento determinado del proceso pictórico, será necesario contar con cal apagada y como ésta debe reposar un tiempo mínimo, también se prepara con la suficiente antelación la cantidad necesaria. Para ello, se utiliza un cuezo o recipiente de madera en forma de artesa, en la que se dejan caer pequeños fragmentos de cal sobre los que se vierte agua. Inmediatamente se produce un fenómeno de cocción, alcanzando una temperatura de 1000 grados, por lo que su manejo requiere mucha precaución. Para ello se utiliza una batidera de brazo largo, con la que el ayudante remueve la pasta para que sea lo más homogénea posible. Durante el proceso, el óxido de cal se convierte en hidróxido cálcico, conociéndose vulgarmente esta operación como afogado o apagado de la cal, pues poco a poco ésta deja de estar viva. Una vez terminado el proceso más espectacular de la cocción, por el que la cal se apaga, es necesario dejarla reposar en una fosa o tanque. Sin embargo, puede ocurrir que algunos trozos de cal no se hayan apagado totalmente, es decir, que no se hayan diluido de modo completo en la mezcla general y que luego representen impurezas que impidan tender la pasta uniformemente sobre el muro a pintar. Para evitarlo, se hace pasar previamente la mezcla por un cedazo con el fin de cribarla, quedando a la vista los caliches o trozos de cal sin apagar, que el maestro irá eliminando con paciencia y la ayuda de la paleta. Una de las tareas primeras que el pintor debe afrontar, con anterioridad a coger los pinceles, es la de encajar la figura a su tamaño definitivo sobre el muro. Para hacerlo con seguridad, se apoya en un trazado geométrico previo que él conoce de memoria y que puede fijar por varios procedimientos. Aquí se ve al maestro que con su ayudante marca las líneas principales de la composición, con el auxilio de un cordel empolvado de color, con el cual marca los ejes y centros de las curvas que señalan el perímetro exterior de la mandorla. Después, sobre este esquema geométrico, refuerza con un carboncillo las líneas que le interesan, pasando luego a dibujar a mano alzada los elementos más importantes de la composición. El artista, con un fuerte sentido de la armonía, esto es, de la proporción que deben guardar las partes entre sí y éstas con el todo, pasa paulatinamente de los aspectos generales a los detalles más concretos. Así, sobre la noble cabeza del Pantocrátor, se ven aflorar los enérgicos rasgos del modelo bizantino que salen con naturalidad de la mano del pintor según esquemas y prototipos ya conocidos. Otros elementos de acompañamiento, las manos, ropas y pliegues,
hacen que en poco tiempo aquella superficie hasta entonces muda se ofrezca como animado plano en el que el arte empieza a vivir. «Yo soy la luz del mundo», escribe solemne el maestro sobre el libro del sumo hacedor. Finalmente, con una escobilla limpia y sacude el polvo del carboncillo para proceder a repasar y fijar definitivamente la que podríamos llamar alma dibujada de la pintura. El maestro coge por vez primera el pincel y recorre todas las líneas previamente dibujadas, añadiendo 1 y 1000 detalles que forman los futuros campos de color como si se tratara del tabicado o celdillas de un monumental esmalte plano. Entretanto, la preparación de los colores sigue su curso, de modo que los pigmentos estén en condiciones para cuando el pintor los necesite. Esta tarea corre a cargo de su ayudante, que con mucho esmero va dosificando el agua que vierte sobre pequeños montones de tierra a modo de diminutos volcanes, pasando por encima la moleta o piedra de moler, hasta conseguir la mezcla apetecida que con sumo cuidado se va recogiendo en pequeños recipientes como pueden ser estas valvas de mejillón. El paso siguiente sorprenderá sin duda a quien no conozca las diferentes soluciones de la pintura mural románica al fresco, pues no deja de ser paradójico que después del excelente y firme dibujo ya fijado sobre el muro, veamos al pintor ocultando parcialmente su propia obra. En efecto, aquí el maestro, ante la composición resuelta a su tamaño definitivo y con la masa de cal que ya se vio preparar, cubre el dibujo en una mitad, de tal modo que la otra mitad le sirva de pauta. Así, él empieza a pintar sobre la preparación fresca para que ésta pueda embeber el color disuelto en agua. La mitad de la derecha le sirve de espejo en que apoyarse para el nuevo dibujo a pincel, incorporando ya el color que va llenando los campos, detallando el modelado, las luces, sombras y otros detalles que completan la imagen final. Después vuelve a repetir la operación, pero partiendo ahora de la obra definitiva, de modo que después de aplicar la capa de cal con la paletilla, él señala con el palo del pincel, toma medidas y fija puntos que después le servirán de seguras referencias al aplicar el color que ya no podrá corregir ni borrar. De esta forma, el dibujo subyacente, lo que se llama comúnmente sinopia cuando está dibujado en rojo, queda por debajo de la pintura, testigo mudo e invisible de una operación que sólo se descubrirá al arrancar y trasladar esta última capa del muro, que es la que realmente soporta las pinturas. Con pinceles de distinto grueso, el maestro ultima los detalles del rostro y del nimbo crucífero que queda resaltado por el dibujo y el color de la cruz.
Por último, el maestro vuelve a preparar los pigmentos para dar los toques finales, si bien esta vez utilizará la técnica al temple sobre el fresco ya seco. En un rincón del taller, la ayudante prepara una tabla para pintar sobre ella al temple, lo cual exige acondicionar la superficie de madera, que no bastará con que esté bien alisada, sino que necesita una o varias manos de apresto de cola de conejo calentado al baño María. Luego se da otra mano de yeso o polvo blanco, que dará la textura definitiva a la pintura, sirviendo de luminoso fondo. Existen varios procedimientos para trasladar el dibujo de la composición a la tabla, pues sobre esta no caben errores que luego resultarán muy difíciles de ocultar. Uno de estos procedimientos consiste en dibujar sobre una cara del soporte, en este caso una hoja de papel, la figura que se desea pintar en la tabla y aplicar polvo de color por la otra cara. Sacudido el polvo sobrante, bastará dar la vuelta a la hoja y extenderla sobre la tabla por la cara empolvada. Luego, con un punzón no cortante o con el palo del pincel, se repasa el dibujo previo, comprobando continuamente si se va señalando la huella del dibujo, que por simple presión queda marcado sobre el blanco del apresto que se dio a la tabla. Todo ello, al igual que sucede en la pintura mural, nos habla de la importancia básica del dibujo como guía de la pintura y paso previo a la acción de pintar. La técnica al temple utiliza el agua para desleír los colores, pero necesita de un aglutinante, como los que contiene la leche, para fijar y adherir el color sobre el soporte. Aquí se observa cómo con vinagre el pintor corta la leche caliente, provocando la separación de la caseína y las grasas de una parte del suero o líquido acuoso de otra. Para poder utilizarlos por separado, el pintor se vale de un elemental pero eficaz filtro que le permitirá aislar del suero los blancos fragmentos de caseína solidificados. La insistencia del maestro en eliminar el agua se debe a la necesidad de deshidratar lo más posible la caseína. A la caseína añadirá una lechada de cal y luego algo de leche desnatada, todo en su debida proporción, batiendo a continuación la mezcla en un cuenco o similar hasta alcanzar la pastosidad requerida. De este modo se asegura a los pigmentos de color su adherencia a la tabla, todo lo cual constituye una particular receta que cada maestro guarda celosamente. Todo el proceso se hace con mucha atención, pues la calidad de la pintura y su capacidad de fijación dependerá de estos primeros pasos. Otro de los procedimientos de la pintura al temple consiste en utilizar el huevo como aglutinante, y también aquí se procede a la separación de aquellos componentes del huevo que interesan al pintor, como es la yema. Con habilidad de consumado cocinero, el maestro pasa de una mano a otra la yema, eliminando los residuos de la clara, pues solo está interesado en la yema, hasta tal punto que elimina la membrana vitelina pinchándola para obtener únicamente el amarillento fluido.
La propia cáscara de huevo sirve para dosificar otros componentes líquidos. El orden de adición debe comenzar por el aceite de linaza, vertiéndolo muy lentamente, lo cual dará una calidad muy matizada al color. Luego se echa algo de barniz, incorporando así brillantez a la mezcla, batiéndola toda muy bien para que alcance un punto de ligazón óptimo. Finalmente, el agua rebajará y dará fluidez a la mezcla, haciendo así más fácil la aplicación del color. Todos estos elementos que proporcionan posibilidades cromáticas y de textura que no tenía la técnica del temple a la caseína, harán del temple al huevo la técnica preferida por los maestros de la Edad Media. Una vez sentado ante el caballete, con la tabla ya preparada, el pintor coge el tiento y se dispone a mezclar los colores sobre una superficie lisa. El primer paso consistirá en reforzar el tenue dibujo que se había calcado sobre la tabla. Con pintura negra y pinceles de diferente calibre, recorre las líneas principales, gruesas y finas, para después ir señalando otras en color y poco a poco resucitar la figura completa sobre la tabla. Luego vendrán los fondos, concebidos como amplios y vistosos campos de color plano, con valor de tinta en un rojo intenso. Después vuelve al rostro en una gama cálida, va terminando la cabeza en negro y añade detalles hasta que aparecen los primeros amarillos. Más tarde acude a rellenar con color otros campos como la cruz del nimbo, la mandorla y así hasta completar la imagen. El pintor dedicará especial tiempo y atención a las partes más comprometidas y que exigen mayor atención, como es el rostro, matizando luces y sombras, hasta darle vida y expresión, siempre dentro de los estereotipados modelos de la iconografía de tradición bizantina, a la cual pertenece este Pantocrátor. Solo los grandes maestros dominaron este arte y esta técnica, siendo preciso vincularse a ellos para alcanzar sus secretos. Procedente de la ermita de Durro, en la zona norte de la provincia de Lérida, y actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, este frente de altar o frontal románico está dedicado a San Quirico y Santa Julita, su madre. Ambos ocupan el lugar de honor de la mandorla central, mientras que en las escenas restantes se narran episodios de su martirio. El frontal románico dedicado a la vida de María y procedente de Santa María de Musoll, en la Sardaña, se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Gaspar, Baltasar,
Melchor, María con el niño, José, la visitación, Gabriel, María, José, María y Jesús, Simeón y la dormición de la Virgen. La iglesia de San Martín de Gía, en la provincia de Huesca, contó con un frontal románico que se halla hoy en el Museo de Arte de Cataluña. Constituye un ejemplo de los que se hicieron en el siglo XIII. Tipos y líneas estilizadas denotan su pertenencia al nuevo estilo gótico, viéndose el fondo de estaño sobre el que su autor, el pintor Juan, dibujó las escenas de la vida de San Martín, representado en el centro a mayor tamaño. En el Museo de Arte de Cataluña se encuentra el frontal de Santa María de Rigatell, de Huesca, conocido como el frontal de Betesa. Es del siglo XIII y cuenta con un fondo de estuco recubierto de estaño con temas decorativos. Las escenas pintadas representan la Anunciación, Nacimiento, Epifanía y Anunciación a los pastores. En el centro, María amamantando al niño. Uno de los frontales más conocidos es el que, procedente de la iglesia de Santa María de Avià, se custodia en el Museo de Arte de Cataluña. Se trata de una obra pintada entre 1170 y 1190, donde es evidente su pertenencia al mundo románico bizantino, si bien su anónimo autor, gran dibujante, dotó a sus figuras de una belleza elegante y expresiva poco común. El frontal de la iglesia de San Andrés de Baltarga, en la Sardaña, ofrece una imagen característicamente románica. En el centro, el Pantocrátor, dentro de la mandorla y rodeado por el tetramorfos o 4 símbolos de los evangelistas. Los apóstoles Andrés, Santiago, Felipe y Tomás a nuestra derecha, y al otro lado, San Juan, la Virgen y el martirio de San Andrés. Pintado hacia 1200, está hoy en el Museo de Arte de Cataluña. En la rica colección de frontales del Museo Nacional de Arte de Cataluña se incluye este llamado del apostolado, por aparecer flanqueando al Pantocrátor. Se trata de una obra de la primera mitad del siglo XII, cuyo anónimo pintor muestra gran habilidad para componer y distribuir equilibradamente las figuras, vistiéndolas de modo exquisito y manejando el color de un modo admirable. La imagen más conocida del Pantocrátor, del Sumo Hacedor, bendice con la mano derecha mientras que con la izquierda sostiene el libro que indica que él es la luz del mundo. Procedente de San Clemente de Taüll, en la provincia de Lérida, se encuentra hoy en el Museo de Arte de Cataluña. Es una obra admirable, pintada al fresco hacia 1123 por un maestro de formación italo-bizantina. En el Camino de Santiago se encuentra uno de los más bellos conjuntos de pintura mural románica al fresco, conservado en el mismo lugar para el que fue pintado en el siglo XII. Se trata del llamado Panteón Real de San Isidoro de León, en una de cuyas bóvedas puede admirarse este Pantocrátor, que cumple todos los formalismos de la apocalíptica visión de San Juan. En la zona pirenaica se decoró el interior de muchas y modestas iglesias románicas con vistosas pinturas, repitiendo esquemas muy similares plasmados por maestros de formación italo-bizantina. Así puede verse en el Pantocrátor de este ábside de San Miguel de Engolasters, en Andorra, actualmente en el Museo de Arte de Cataluña. La interpretación del Pantocrátor rebasó los límites cronológicos de la pintura románica y sobrevivió en pleno siglo XIII, coexistiendo con la pintura gótica. Es el caso del Pantocrátor que recubría el ábside de la iglesia de San Vicente de Bió, en la provincia de Huesca, y que hoy puede contemplarse en el Museo Diocesano de Barbastro. Fue ejecutado al temple en lugar del usual fresco. La Virgen María, como Madre de Dios, como Theotokos, comparte con el Pantocrátor el lugar de honor de las iglesias, en su ábside central. Así estuvo en Santa María de Taüll, en Lérida,
hasta su traslado al Museo de Arte de Cataluña en Barcelona, esta bella imagen de la Virgen con el Niño, ambos sobre un rico trono y dentro de la mandorla que señala la máxima jerarquía. Entre las obras conservadas de Duccio di Buoninsegna, el iniciador de la escuela sienesa, se encuentra esta tabla del tríptico de la Virgen y el Niño, pintada poco antes de 1300 y hoy en la Galería Nacional de Londres. A los recuerdos bizantinos se une aquí la elegancia del gótico francés. En la parte alta se incluyen las figuras de Daniel, Moisés, Isaías, David, Abraham, Jacob y Jeremías. Esta Virgen con el Niño, obra anónima del siglo XIV de la Escuela Griega de Salónica, actualmente en el Museo Bizantino de Atenas, bien pudiera servir para mostrar el arquetipo de la Theotokos o Madre de Dios. Este modelo se repitió en la pintura europea de Occidente, reproduciendo su hieratismo, los rostros, gestos y ropas. La influencia ejercida por Giotto entre sus discípulos hizo que poco a poco los viejos modelos bizantinos de la Theotokos o Madre de Dios se convirtieran en estas imágenes de la Madonna, al modo italiano. Así lo muestra Bernardo Daddi en la del Museo de Sao Paulo, pintada en la primera mitad del siglo XIV, en la que se ve naturalidad y humana expresión. El naturalismo aprendido en Giotto marcó una época en la pintura italiana, reconocible por una mayor libertad compositiva y la plasmación de tipos fundamentalmente humanos. Así lo hizo Francescuccio Ghisi a fines del siglo XIV, en La Virgen con el Niño de la Pinacoteca Vaticana. El influjo sienés se ve en la pincelada y en el gusto por el oro. La ortodoxa insistencia en la maternidad de la Virgen María como efectiva Madre de Dios fue un tema que mecenas y artistas encargaron y pintaron bajo múltiples fórmulas. Paolo Veneziano, pintor del siglo XIV, nos deja su personal versión en La Virgen con Donantes, de la Academia de Venecia, donde se funden los tipos bizantinos con el modelado al modo de Giotto. La Madonna Rucellai de Duccio es un temprano ejemplo de la Virgen en majestad o maestà, que muestra a María como Madre de Dios en un trono y acompañada de ángeles. El asunto, el estilo de las ropas y figuras, su hieratismo y la semejanza de los rostros son de influjo bizantino. La obra, hoy en los Uffizi, fue encargada en 1285 para Santa María Novella de Florencia. La obra más importante que hoy conocemos de Duccio es la Maestà del Museo de la Catedral de Siena. La tabla, de gran tamaño, fue pintada entre 1308 y 1311 y representa a la Virgen con el Niño, entronizada y acompañada de los santos protectores de la ciudad de Siena. A los pies del trono, una inscripción invoca la paz para la ciudad y la gloria para el pintor. En el reverso de la Maestà de Duccio, el artista pintó la pasión de Cristo en sus distintos episodios, mostrándose más libre en las composiciones que en el anverso de la tabla, donde pesan en exceso la influencia de los modelos y esquemas de la pintura bizantina. Por el contrario, en estas escenas hay un espacio y movimiento inéditos hasta entonces. Cenni di Beppo, conocido como Cimabue, es el autor de la monumental Maestà, hoy en los Uffizi, de casi 4 metros de altura, a cuyos pies hay 4 profetas. Pintada entre 1280 y 1285 para la iglesia de la Santa Trinidad, fue el orgullo de Florencia, hasta la llegada de Giotto, cuyo arte eclipsó al de Duccio, como escribe Dante en la Divina Comedia. La Maestà de Giotto di Bondone, pintada entre 1306 y 1310 para una capilla de la iglesia florentina de Ognissanti y actualmente en los Uffizi, es una de las obras más emblemáticas de la historia de la pintura. En ella, y por comparación con obras análogas de Cimabue y Duccio, puede medirse el cambio producido en el arte italiano que, a través de Giotto, se acerca a la naturaleza. Entre las obras más originales de la pintura gótica italiana se encuentran los grandes crucifijos,
pintados al temple sobre tabla, que fueron una especialidad de la escuela de Pisa desde el siglo XIII. A esta ciudad y siglo pertenece el crucifijo de los Uffizi, de casi 3 metros de alto, al que le acompañan varias escenas de la Pasión. A la escuela de Pisa de la segunda mitad del siglo XIII pertenece el crucifijo de la Pinacoteca Vaticana. El pintor, pese a conservar claras huellas del bizantinismo, incorpora la formulación más gótica y occidental de cuerpos sinuosos que hace perder a Cristo el aplomo vertical del cuerpo sobre la cruz. A los lados, la Virgen y San Juan. En la Galería Nacional de Londres se conserva un crucifijo de la segunda mitad del siglo XIII, atribuido al llamado Maestro de San Francisco. Es una versión más de un tema que, tanto por el formato de la cruz como por la posición de Cristo, aquí exageradamente curvilínea, y el acompañamiento de la Virgen y San Juan, se identifica con el arte de los primitivos italianos. En el pequeño pueblo de San Casiano, en Valdipesa, al norte de Siena y cerca de Florencia, se levanta la Iglesia de la Misericordia, que guarda, entre otras obras notables, este crucifijo de Simone Martini, pintado en la primera mitad del siglo XIV. En los extremos de los brazos se representa a la Virgen y San Juan. Son de destacar el realismo del rostro y el suave modelado del cuerpo. La Virgen con el Niño presidió gran número de retablos hipolípticos, como este, que se conserva en el Museo Nacional de San Mateo de Pisa. Fue pintado por Simone Martini hacia 1320, y en él se ven sobre rico fondo de oro a Dios Padre acompañado de 6 profetas, a los 12 apóstoles y a 6 santos a los lados de María. En la predela, en menor tamaño, Cristo entre la Virgen y San Juan, con amplio acompañamiento. El retablo de San Luis de Tolosa, hoy en el Museo de Capodimonte de Nápoles, fue pintado en 1317 por Simone Martini para la iglesia napolitana de San Lorenzo. Narra la historia de la coronación de Roberto d'Anjou como rey de Nápoles por su hermano Luis, quien, habiendo renunciado al trono, se hizo franciscano, llegando a ser obispo. El rey, a cuyo servicio estaba el pintor, mandó hacer esta obra en su memoria. Entre 1320 y 1330, Simone Martini pintó varios episodios de la vida de San Martín, en una de las capillas de la llamada Iglesia Inferior de San Francisco, en Asís. En esta escena vemos al soldado romano ante las puertas de Amiens, en el momento en que parte su capa para dársela al menesteroso que le pide una caridad para combatir el frío. Al día siguiente se le apareció Cristo con aquel fragmento de la capa dado al mendigo. La leyenda dorada cuenta cómo San Martín, oficial del ejército romano, renunció como tal ante el emperador, entregando el mando y su espada. Acusado de cobardía, el joven Martín se ofrece a luchar en el lugar de mayor peligro, pero empuñando la cruz de Cristo. Es el momento que Simone Martini recoge en los frescos de la iglesia de San Francisco de Asís. Martín llegó a ser obispo de Tours y aquí aparece como tal, pensativo, con 2 clérigos, uno de los cuales sostiene el misal para la celebración eucarística sobre el altar del fondo. La pintura forma parte del ciclo que Martini ejecutó en la iglesia inferior de Asís. Junto a la elegancia de las figuras y a la bella tonalidad de los azules, puede observarse el interés del pintor por la perspectiva. La vida de San Martín de Tours culmina con su muerte, a cuyos funerales asisten San Hilario, obispo de Poitiers, fallecido unos años antes, y San Ambrosio, transportado milagrosamente hasta aquí desde Milán. Llama la atención la belleza de la arquitectura gótica con la que el pintor consigue una ilusión de espacio real. Pintura al fresco debida a Martini en la iglesia de San Francisco en Asís. Giovanni di Muro, general de los franciscanos, encargó a Giotto la decoración de la iglesia superior de Asís, así como un ciclo dedicado a la vida de San Francisco. El maestro y sus ayudantes pintaron al fresco entre 1295 y 1300 una serie de episodios inspirados en la leyenda mayor de San Buenaventura, escrita unos años antes.
Aquí se ve al santo recibiendo los estigmas o heridas de Cristo. Las escenas pintadas por Giotto en la iglesia de Asís abordan composiciones distintas, incorporando en ocasiones espacios cerrados como este que, bajo una arquitectura gótica, acoge el sermón de San Francisco ante el Papa Honorio III. Se trata de una visión del espacio en perspectiva, muy elemental, a modo de caja, en la que distribuye a los personajes de 3 en 3 bajo los arcos. El Papa Inocencio III tuvo en sus sueños una visión tambaleante de la Iglesia Universal, personificada aquí en la Basílica de San Juan de Letrán. En el propio sueño vio cómo San Francisco acudía en su auxilio, sosteniéndola sobre el hombro. Giotto, en este fresco de Asís, supo conciliar el sueño y la realidad, haciéndolos aparecer como algo natural a través de la poesía de su pintura. Después del sueño de Inocencio III, el Papa ve en él un aviso divino para que confirme la regla de la nueva orden religiosa de los franciscanos, según interpreta Giotto en esta escena de la iglesia de Asís. De nuevo se ve el cúbico espacio de la estancia con 2 grupos muy compactos de figuras, el de San Francisco y sus hermanos y el del Papa con obispos y consejeros. Entre 1304 y 1306, Giotto y sus ayudantes pintaron un amplio programa iconográfico, cubriendo los muros y bóveda de la pequeña capilla que, en Padua, lleva el nombre de Enrico Scrovegni, su comitente. En esta escena del juicio final, en una visión que anticipa la de Miguel Ángel en la Sixtina, se ve el grupo de los condenados al infierno, donde Dante colocó a Reginaldo, el usurero padre de Enrico Scrovegni. En la capilla Scrovegni de Padua, Giotto plasmó la historia de Cristo, desde su infancia hasta los episodios de la Pasión. En esta escena del prendimiento, Judas traiciona a Jesús con el beso en la mejilla, ante un nutrido grupo de gentes con antorchas, lanzas y palos, cuyo efecto lo consigue el pintor multiplicando las cabezas sobre las figuras del primer plano. En las pinturas al fresco ejecutadas por Giotto en la capilla Scrovegni de Padua, hay momentos de gran intensidad dramática, en los que el artista, por su moderna visión, destaca entre todos sus contemporáneos. Magistral y emotiva resulta la escena de Cristo ante Anás y Caifás, quien, con teatral gesto, se desgarra las vestiduras al oír de Jesús que era hijo de Dios. El lamento ante el cuerpo de Cristo muerto es una de las imágenes más conocidas de la capilla Scrovegni, pintada por Giotto. La intensidad dramática compartida por todos los presentes se expresa a través del dolor reflejado en los rostros y en los gestos, especialmente en los de María y el inconsolable San Juan. Obsérvese el modo de dar volumen a las figuras, abultando las ropas. En el siglo XIII, en un momento crucial del arte y del pensamiento medieval, Guillermo Durando, obispo de Mende, escribió hacia 1286 un bello Manual de los Oficios Divinos, donde defendía la utilización de las imágenes en el arte cristiano. Así, desviando la eventual acusación de idolatría, explicaba el porqué de las pinturas en el templo. Las pinturas y los ornamentos que están en la iglesia son las lecturas y las escrituras de los laicos, lo dice Gregorio. Una cosa es adorar las pinturas, otra cosa es aprender a través de la historia lo que representan, lo que se debe adorar. Pues la escritura lo muestra a los que la leen. La pintura, en cambio, enseña a los ignorantes que la miran, para que sin instrucciones ellos vean lo que deben seguir y leer en estas pinturas, esto es, lo que no conocen por las letras.
Desde finales del siglo XIII y partiendo de la estética bizantina que había caracterizado a la pintura románica, comenzaron a despuntar diferentes tendencias o escuelas pictóricas que conformaron la pintura gótica europea. En Italia destacaron las escuelas florentina y sienesa, mientras que en Francia se gestó, a través de la miniatura y de la vidriera sobre todo, el llamado estilo francogótico. Estas tres escuelas fueron las que en definitiva dominaron en la pintura europea. Los diferentes estilos que las caracterizaban se entremezclaron no pocas veces y fomentaron la creación de escuelas locales que subsistieron hasta bien entrado el siglo XV. Que muestran ya sus primeras obras, convierte al maestro en un innovador, o más bien renovador, de la escuela. El gusto por la línea y el preciosismo le lleva a extremos verdaderamente virtuosos, puestos de manifiesto muy especialmente en sus versiones de la Anunciación. Las obras que le dieron mayor fama fueron los frescos del Palacio Comunal de Siena. Por una parte, un tema religioso, la Majestad, con una virgen coronada a la manera de las vírgenes francesas, pero siguiendo la composición tradicional italiana. Y por otro lado, un retrato ecuestre, el del condottiero Guidoricchio da Fogliano, representado en campaña entre las dos ciudades rebeldes de Montemassi y de Sassoforte, a las que él había conseguido someter. Ferrer Bassa fue el introductor del estilo italogótico en Cataluña. De las noticias que de él tenemos, puede afirmarse que vivió en Barcelona desde 1324 hasta su muerte, acaecida probablemente en el año de 1350. Se cree que viajó por Italia, donde estudió la pintura de Giotto y de Simone Martini. Compartió después el taller y los encargos con su hijo, el también pintor Arnau Bassa, muerto por los mismos años que el padre, a causa, seguramente, de la peste negra. Ambos alternaron el trabajo de iluminación de manuscritos con la pintura al temple sobre tabla y con la decoración mural. Siendo Ferrer Bassa pintor real de Alfonso IV y de Pedro IV el Ceremonioso, sus pinturas y las de su hijo Arnau estuvieron destinadas a edificios nobles, lo que propició que el arte italogótico fuera conocido prontamente en España, en el tiempo y en el espacio. Simone Martini nació en torno a 1287 y a pesar de que apenas conocemos nada de su formación, su arte debió de ser muy admirado desde los primeros momentos porque en 1315, antes de cumplir los 30 años, el Palacio Comunal de Siena le encargó la Gran Maestad, que había de presidir la Sala del Consejo. Dos años más tarde, en 1317, marchó a Nápoles a pintar la tabla que representa a San Luis de Tolosa coronando al rey de Nápoles. Viajó igualmente a Asís, donde pintaría, también por encargo de la familia real de Nápoles, la capilla de San Martín. Pero el viaje definitivo que cerró el ciclo de su evolución pictórica fue el que realizó a Aviñón, donde residió sus últimos años y donde murió en 1344.
En la corte papal de Aviñón es donde inició también una gran amistad con Petrarca, que a la vista de la lírica belleza de la pintura del maestro llegaría a decir: seguro que mi amigo Simone estuvo alguna vez en el paraíso. El estilo de Simone Martini debe mucho a la delicadeza aprendida de Duccio. Esta deuda con el maestro está presente en los ropajes bordeados de oro, en la finura de los rostros y en la elegancia de las expresiones. No obstante, la influencia del arte francés Giotto di Bondone, considerado en su época el más grande pintor de todos los tiempos, nació probablemente en 1267 en Col de Vespignano, de una sencilla familia de campesinos. Acudió en Florencia al taller del pintor Cimabue y pronto alcanzó una excelente reputación. Cuando contaba 23 años de edad, ante la calidad de la obra ejecutada por el joven pintor, el superior general de los franciscanos, Giovanni di Muro, le encargó las escenas de la leyenda sobre la vida del santo, pintadas también al fresco. Después, recibió gran número de encargos que le llevaron a Roma, Padua, Nápoles y también, probablemente, a Bolonia y Milán. Su estilo, directo y claro, nace de la agudísima observación de la naturaleza. Se esforzó en dar volumen a la forma, sacrificando para ello cualquier preciosismo lineal. Y no solo atendió a la pureza de la forma, sino a la estructura espacial de la composición, añadiéndose a todo ello el manejo excepcional del color, cuyas posibilidades utilizó con singular maestría. En su obra máxima, que es la decoración de la capilla de Enrico Scrovegni en Padua, los colores adquirieron una magnífica transparencia. Giotto yuxtapuso aquí, sabiamente, las gamas frías y las gamas cálidas, generando con ello planos de muy distinta profundidad. Las escenas estaban dedicadas a la vida de la Virgen y de Cristo e intentaban escapar de los estereotipos prefijados. Aunque en este sentido nada fue tan innovador como la iconografía de San Francisco, cuya humanidad reflejó con especial intensidad, quizá porque el santo, muerto en 1226, estaba demasiado cerca del pintor. El arte medieval nos ha legado la belleza de un universo pictórico entre críptico y simbólico, y por ello doblemente atractivo, que resulta fascinante a los ojos del hombre de hoy. Desde lo más recóndito de su sentimiento religioso, la expresividad de la pintura románica transporta el pensamiento a los más lejanos y oscuros años de nuestro pasado medieval. En cambio, la luminosidad del gótico, representada de forma singular en la vidriera, brilla en las tablas casi con igual fulgor. Los panes de oro reluciendo en el fondo de los cuadros, en los bordes de las vestiduras y en los nimbos de los personajes sagrados, sugieren la época dorada de un nuevo sentimiento de ser hombre. Lo que en la literatura había supuesto Dante, lo supone en la pintura Giotto. Ambos representan el esfuerzo de reconstruir de nueva planta, con estructura arquitectónica y desde los mismos cimientos, su propio arte, el patrimonio que habían heredado de sus mayores y que tras ellos quedará incrementado y distinto. En el otro extremo se encuentra Simone Martini, que inventa para la pintura cuanto Petrarca había inventado para la poesía. Ambos, poeta y pintor, representan el ritmo, la dulzura, la música de la palabra y de la línea. Los pintores de una punta a otra de la Europa occidental miraron bien a Siena, bien a Florencia y crearon una obra de cierta personalidad, pero siempre con un innegable débito a cualquiera de los dos maestros italianos y en ocasiones a ambos.
fue difícil sustraerse a la sobria verdad del uno y a la belleza amable del otro. Giotto y Simone Martini, los dos pilares sobre los que la pintura europea se asentaría durante más de una centuria. Giotto y Simone Martini, cara y cruz de una misma moneda acuñada entre el poder de la naciente burguesía florentina y el incipiente poder humanista de la corte papal de Aviñón, en Francia.